Bueno, ahora os voy a hablar sobre los medicamentos. Mirad, lo más importante respecto al tema de la salud creo que es lo siguiente. Hay que hacer siempre caso al Ministerio de Sanidad y a las organizaciones sanitarias competentes en el tema. Sobre todo en este momento hay un montón de noticias falsas que nos pueden perjudicar muchísimo. Entonces siempre atendemos a los científicos, a los médicos o las autoridades sanitarias. Vale, pues teniendo esto en cuenta, os voy a hablar de los medicamentos. Los medicamentos son aquellas sustancias que tienen tres funciones que son básicas. Una de ellas sería prevenir una enfermedad. Puedes tomar un medicamento para prevenir una enfermedad posterior. Por ejemplo, si tomas un medicamento que aumente tu vitamina que estás con cierta carencia, pues puedes prevenir una enfermedad que pueda ser más dañina en un futuro. También curan, es decir, algunos medicamentos lo que hacen es curar. Por ejemplo, si tienes gripe o bueno, la gripe a lo mejor no, pero pues una fiebre, a lo mejor te pueden dar un medicamento que te cure esa fiebre o que te va a bajar esa fiebre, como por ejemplo un paracetamol, y que alivie el dolor. Hay algunos medicamentos que en algunas enfermedades ya no pueden curar, pero sí pueden aliviar. Por ejemplo, el caso de la gripe. El caso de la gripe ya sabemos que es una enfermedad vírica que hay que pasar ese cierto número de días entre que te contagias y terminas por pasar la gripe, y curar, como se dice curar, pues no te curan, pero sí alivian los síntomas. Un paracetamol te va a bajar la fiebre, te va a eliminar un poco el dolor muscular que vas a tener por la gripe. Si tomas algún tipo de antihistamínico seguramente te elimine los síntomas, pero todo esto que estoy diciendo siempre al médico, ¿vale? A mí no me hagáis caso de lo que haya que tomar con la gripe, siempre al médico. Lo que quiero decir es que hay medicamentos que alivian y otros medicamentos que curan y otros medicamentos que previenen. Eso es lo más importante. En formato puede ser de muy diferentes maneras. Hay pomadas, hay pastillas, hay cápsulas, hay sobres. Todo esto lo sabéis porque en el día a día lo podéis ver y porque habéis tomado seguramente alguna vez un sobre o una cápsula o una cucharada de un jarabe, seguramente, así que seguro que ya sabéis de lo que hablo. Como os decía antes, siempre los médicos, ¿vale? No os mediquéis de manera individual, excepto que evidentemente papá o mamá decidan que os van a dar un paracetamol u otro tipo de medicina que sea sin receta médica y que se considere que podéis darlo o tomarlo o ingerirlo sin ningún tipo de peligro. Pero por ejemplo, con los antibióticos, que los antibióticos son los que actúan contra las bacterias, nunca se deben tomar sin recomendación médica, porque son unos medicamentos que conllevan unas características determinadas y que depende del cuerpo, depende de la enfermedad y depende del tiempo que haya que tomarlo, necesita una recomendación médica. Así que recordad, siempre que vayáis a tomar una medicina, aseguraos de que es así, que la podéis tomar, evidentemente siempre con papá y mamá al lado, con un adulto, para que os pueda asesorar, nunca solos, ¿vale? Y en cualquier caso, siempre que haya que hablar de medicamentos y enfermedades, atención a las fuentes falsas que os pueden perjudicar bastante, e intentad siempre hacer caso de científicos, médicos y autoridades sanitarias. Las vacunas. Muy bien, las vacunas lo que hacen es prevenir algunas de las enfermedades infecciosas. En vuestro caso ya sabéis que habéis tenido todo un calendario de vacunación. En función de la edad que tenéis o de la edad que tenemos, la sociedad nos va vacunando a medida que pasan los años de diferentes enfermedades infecciosas. ¿Cómo se hace esta vacunación? Pues nos van a inyectar microorganismos de esa enfermedad. Imaginar, por ejemplo, la varicela. Pues lo que hacen es que te inyectan un poquito de varicela, esos microorganismos, pero muy debilitados, o sea, no te van a provocar la enfermedad. Simplemente lo que hacen es que al entrar en contacto con tu flujo sanguíneo y tu cuerpo y demás, lo que hace el cuerpo es reaccionar creando anticuerpos. De esa manera tu cuerpo genera unos anticuerpos que va a provocar que en ningún momento de tu vida te vayas a enfermar con ese virus, con esa enfermedad. Entonces pensadlo, ¿vale? Mirad el microorganismo debilitado. Entonces recordad, cuando nos inyectan una vacuna, nuestro cuerpo lo que hace es generar anticuerpos, ¿vale? Que eso ya lo sabéis porque lo hemos visto en algún momento. Genera muchos anticuerpos para pelear contra ese virus, pero ese virus es tan débil que la única cosa que va a conseguir es, pues eso, a lo mejor cuando os vacunáis os sentís mal ese día, os da un poquito de fiebre, porque vuestro cuerpo está reaccionando, pero nada más. ¿Qué conseguimos con eso? Que no tengamos esa enfermedad. La vacuna es un avance enorme que ha tenido nuestra sociedad, ya que antiguamente por sarampión, por varicela, por rubeola, la gente moría. Y ahora, por ejemplo, que estamos vacunados, pues al vacunarnos nos pasaría.
Otro de los aspectos que podemos encontrar referente a la salud y a la mejora de la salud es la cirugía. La cirugía es aquella parte de la medicina que va a actuar directamente en el cuerpo y va a procurar curarlo, ¿vale? Entonces, dentro de la cirugía podemos encontrar, por ejemplo, cuando te operan de apendicitis, es decir, son cosas que no van a poder curar solamente con medicamentos y necesitan incidir dentro del cuerpo humano. Pues bien, la apendicitis sería una de las cirugías comunes, que es cuando te extirpan el apéndice por una serie de problemas, es decir, se infecta el apéndice, al final te lo tienen que extirpar. Es una cirugía totalmente normal, se hace muy a menudo y no pasa nada. Las fracturas, por ejemplo, cuando nos rompemos un hueso, hay veces que se puede solucionar con una escayola, pero hay veces que necesita cirugía. Es decir, que a través de procesos quirúrgicos y de cirugía lo podamos solucionar de mejor manera. O, por ejemplo, los trasplantes de órganos, que actualmente se están cada vez mejorando más y más y más, cuando hace unos años, por ejemplo, era inviable pensar que se trasplantara un órgano, o un corazón, o un riñón. Es decir, ha mejorado la medicina y la cirugía especialmente de una manera impresionante, con lo cual, pues bueno, es una muy buena noticia a nivel científico, porque había enfermedades que antiguamente podían matar a la persona, es decir, que no podía vivir adecuadamente o moría por esas enfermedades, y ahora mismo pues se solucionan con cirugía. Hola de nuevo, mirad, ahora os voy a hablar de algo muy importante, que son los factores de riesgo. Factores de riesgo podemos encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar, pero sí que es verdad que tenemos que tener conciencia de que todo lo que hagamos puede llevarnos a un riesgo o no, dependiendo de cómo actuamos nosotros. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vais a la piscina este verano, o estáis en la piscina de casa o de la urbanización o de la parcela, y de repente os tiráis, yo qué sé, por ejemplo, con el suelo del borde mojado, y os escurrís y os golpeáis la cabeza. Pues ese tipo de riesgos hay que intentar evitarlos. Es básicamente lo que todos los adultos os decimos, y os hinchamos la cabeza y os machacamos las ideas cuando os decimos: no te subas ahí, no hagas esto, vete por el otro lado, cuidado que no tienes que... Eso es evitar los factores de riesgo. Solamente os los voy a recordar, aunque ya os lo sabéis. En las piscinas, pues intentar mantener los tiempos de digestiones. Si hace mucho calor, no os metáis de golpe, siempre progresivamente. Cuidado cuando os tiráis al agua y de repente veis que hay alguien debajo. Podéis hacerle muchísimo daño, o sea, tenéis que tener cuidado con todo eso. Cuando los adultos os estamos todo el tiempo diciendo cuidado, 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 es porque al haber crecido y al haber vivido y al haber tenido experiencia, le vemos un poquito más el peligro a las cosas, a veces un poco demasiado, somos un poco pesados, pero en realidad lo que estamos intentando evitar es que tengáis cualquier tipo de problema. Por ejemplo, en la carretera, cruza despacio, mira a un lado y mira a otro. Sabes que cualquier despiste puede conllevar una seria dificultad, un problema muy grande. A veces de repente no pasa nada, que cruzáis sin mirar y no pasa nada, pero y si pasa, hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿En qué más sitios podéis tener problemas de riesgo? Bueno, pues en cualquier lugar donde haya, pues imaginad, vais por la montaña y podéis ver que hay un desprendimiento, pues cuidado. Si vais en la nieve, id bien abrigados y con la ropa apropiada. Es decir, hay un montón de situaciones en el día a día que pueden evitar que tengamos una dificultad. Vais corriendo con vuestros hermanos por las escaleras. Cuidado, porque es que os podéis caer por el suelo. Cuando en el cole os digo, no corráis por la escalera, es precisamente para evitar un tropezón, una caída y un problema mucho mayor. Imaginaos el disgusto. Así que bueno, ya sabéis que los papás, las mamás, los profes, los adultos somos muy pesados, pero siempre es por algo muy bueno y es por cuidaros y protegeros. Así que os mando un beso muy grande y cuidaos mucho.